Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Continuamos esta recorrida por el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy nos quedamos con la gente de Aguas Santafesinas y el servicio de aguas en las localidades, aquello que tiene que ver con Aguas Santafesinas, es decir, no que tienen cooperativa ni nada por el estilo, sino Aguas Santafesinas, cómo actúa en las ciudades. Generalmente uno tiene idea solamente de lo que hace al Gran Rosario y demás, pero bueno, siempre decimos, si este programa se llama Con Vida Propia es porque no todo lo importante, no todo lo que pasa, no todo lo que es noticia es lo que acontece en la gran ciudad. Cada localidad, cada pueblo, cada ciudad tienen su vida propia y la del agua no es menor, créame. Con gusto recibo al gerente de comunicación de ASA, Guillermo Lanfranco. Willy, gracias por venir, qué gustazo recibirte. Gracias a vos, Andrés, mucho gusto estar acá. Bueno, este es un desafío. Acá tenemos que hablar de cada localidad puntualmente. Justamente uno de los compañeros te decía, che, ¿y Funes qué pasa? ¿Qué pasa? Funes es parte de nuestra área de servicio, es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años y yo creo que eso ha forzado un poco la infraestructura de servicios básicos, entre ellos el agua potable. Funes se abastece de un sistema que es agua potable del río Paraná y está pensado a futuro incorporarla con más agua potable con la segunda etapa de lo que se denomina el acueducto Gran Rosario, que es una obra que está pensada en sentido metropolitano. De hecho, la segunda etapa de esta obra, que está en proceso de licitación, es una obra de miles de millones de pesos, monstruosa, que el gobierno de Santa Fe quiere hacerla con participación de capitales privados. Incluye darle agua del río Paraná a San Lorenzo, a Ibarlucea, a Pérez, a Funes dijimos también, y forzar o reforzar el servicio también en Villa Manuel Galvez. O sea que está pensada en un sentido metropolitano y teniendo en cuenta todas estas localidades, incluso algunas que están fuera del área de servicio de aguas santafesinas, pero a las cuales nosotros le venderíamos agua en forma mayorista, como ya estamos haciendo, por ejemplo, desde Monje, que tenemos una planta y de ahí se abastece a 12 localidades del interior, pero siempre como vendedor mayorista. O sea, nosotros le vendemos el agua a las cooperativas desde un acueducto y ellos a su vez la distribuyen a los usuarios. Guillermo, por lo que yo he visto y hasta donde sé desde el punto de vista visual, porque vi la obra, soy de Capitán Bermúdez, cuando vengo a Buenos Aires todos los días paso, el gran tubo que sale del acueducto, es decir, del límite Granadero Baigorria Rosario, por lo que yo vi terminó a la altura de la autopista Rosario-Santa Fe. ¿Es correcto eso? Es correcto, sí señor. De ahí va a salir todo un tubo que va hasta San Lorenzo pegado a autopista. ¿Cómo es esa No, historia? en realidad el acueducto a San Lorenzo ya está en ejecución, ya se está construyendo. Sí. Ese sale en realidad de Capitán Bermúdez. ¿Por qué? Porque el agua del acueducto Gran Rosario desde Baigorria va por debajo de Ruta 11 hasta Bermúdez por una cañería que ya existe y que tiene capacidad de transporte. Lo que falta es llevar el agua desde la cisterna que hay en Capitán Bermúdez, ahí atrás de la vía, hasta San Lorenzo. Ese es el caño que se está construyendo en este momento. Son 10,5 kilómetros más o menos, hacia una cisterna que va a haber en San Lorenzo, pegadita a la autopista Santa Fe, que esa no existe, se va a hacer nueva, y desde esa cisterna se va a distribuir el agua a todo San Lorenzo. O sea que en realidad el acueducto a San Lorenzo nuevo va de Bermúdez a San Lorenzo e incluye esta obra de distribución que es la cisterna para la ciudad de San Lorenzo. Esta obra ya está en ejecución, calculamos un año más o menos de obra. Y Guillermo, escúchame, ¿sabés qué dicen los sanlorencinos? Vos ponerlo en práctica. Que llega el agua hasta la parte de atrás de Boulevard Urquiza. Si se ubican ustedes, Boulevard Urquiza, aquella que termina en la esquina de los bancos. Bueno, pero subiéndola hasta el límite con donde está el peaje, de autopista de la nueva bajada. Ahí va a haber la cisterna. Los sanlorencinos dicen que de ahí va a ir por la misma Urquiza hasta donde está la planta de ASA hoy. Y que ahí van a combinar el agua, que no va a ser toda de la toma rosarina, sino un porcentaje también de la toma del pozo sanlorencino. ¿Qué hay de cierto en esto?
Hay algo de cierto, tiene que ver que cuando haya momentos de mayor... Clarísimo. ¿Sí, en serio? O sea, a ver, en síntesis, mezclar el agua del río con el agua de pozo. Sí. Eso se hace en infinidad de lugares. O sea, ¿por qué? Porque a veces la demanda que puede haber en momentos difíciles, en el verano, por ejemplo, que hay mucho consumo, puede que no alcance el suministro que viene de un acueducto. Entonces se hace una mezcla con agua de pozo. Alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Pierde calidad el agua? No, no pierde calidad. Todos dicen eso. Claro, no pierde nada de calidad. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, incluso hay técnicos nuestros que dicen, no, el agua de pozo es mejor que el agua de río. Ah, me mataste con eso. Sí. Dale, argumentámela. Total, tenemos tiempo para charlar, Guille. Cuando uno toma agua mineral, ¿qué está tomando? Para no dar ninguna marca, pero... Dale. El agua que viene de Mendoza, toma agua con minerales, que tiene determinados minerales dentro de las normas que establecen la bromatología para esos minerales. El agua de pozo es agua con minerales, es agua mineralizada. O sea que si uno quiere ahorrarse unos pesos, tome agua de pozo, obviamente que tenga todos los elementos minerales dentro de los límites permitidos, pero es agua más rica que el agua de río, porque el cuerpo nuestro necesita minerales, necesita sales, de las sales más sencillas a las más complejas. Me mataste con eso. ¿Qué pasa? El agua de San Lorenzo, algunas cuestiones las tiene muy al límite de la norma. Por ejemplo, manganeso. Nosotros en San Lorenzo el agua de pozo tiene problemas, a veces el color se pone marrón, se pone hasta negra, ha pasado en algunas circunstancias. ¿Por qué sucede eso? Porque el agua tiene naturalmente manganeso y al mezclarla con el cloro que se usa para la desinfección del agua, de cualquier agua, cambia de color y eso la oscurece. Entonces, al tener ya el aporte del acueducto Gran Rosario, más la mezcla cuando es necesario con agua de pozo, mientras esté dentro de la norma, no hay ninguna dificultad para tomar esa agua, es agua potable, absolutamente potable. Es decir, que eso se va a ir regulando desde la actual planta que está en Urquiza. En realidad desde la cisterna. ¿Desde la cisterna? Claro, de la cisterna nueva, exactamente. Ahí va, a los pozos van a aportar ahí también, se va a mezclar, va a ser una mezcla. Ah, ahora se no va a centralizar en el pozo, no en calle Urquiza. O sea, a la cisterna va a llegar el agua de Baigorria, que es agua del río Paraná, y los pozos también van a aportar esa cisterna. O sea que cuando sea necesario se ponen en marcha los pozos y se mezcla el agua. O sea, va a ser un agua mezcla de agua de río con agua de pozo. Absolutamente potable y mejor que la actual, obviamente, porque hoy San Lorenzo tiene solamente agua de pozo, lo cual es una contradicción que estando a orilla del río Paraná no tenga agua del río Paraná. Claro. ¿Pero por qué se dio eso históricamente? Sacaste el tema. Vos sabés que por acá pasan presidentes comunales, intendentes, concejales, secretarios, agrupaciones y demás, y siempre en algún momento del año surge, es realmente una locura que localidades que están pegadas al río no tengan agua potable de río. Totalmente. ¿Es una locura o qué pasó no, en la historia de esto? A ver, no sé si es locura, no tiene lógica estando al lado de un río como el Paraná. ¿Qué sucedió? En el caso de San Lorenzo, el servicio se instaló en la década de 1930 aproximadamente, se hizo ese tanque hermoso que tiene el distrito, que es un monumento arquitectónico. Y en ese momento las características de los servicios, si el agua de pozo reunía condiciones de calidad, no se pensaba en una inversión que implicara hacer una planta que tenía un costo importante, que implicaba una inversión de mucha importancia. Entonces se pensaba, bueno, hay buen agua de pozo, listo, usamos agua de pozo. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, esos pozos fueron perdiendo calidad, o porque se sobreexplotaron, estamos hablando de 70 años, 80 de servicio, o porque el hecho de poblar esos terrenos donde están los pozos los fue en algún sentido degradando. Entonces en un momento se plantea esa necesidad, no puede ser que sigamos sacando agua de pozo cuando cada vez nos cuesta más hacerla potable esa agua. Hay que empezar a producir agua de río, por eso surge el acueducto Gran Rosario. El acueducto Gran Rosario está hecho en terrenos que estaban reservados del año 1940, ahí en Baigorria. Estaban pensados para hacer un acueducto que iba a llegar hasta La Pampa, hasta Santa Rosa La Pampa. ¿Vos me estás diciendo que esos terrenos eran fiscales? Sí, sí, eran terrenos fiscales. Estuvieron intrusados un tiempo por algún particular, pero claro, siempre fueron terrenos fiscales. Había un aeródromo en una época, esos terrenos eran de obra sanitaria de la Nación. ¿Dónde está? ¿En serio me decís? Sí, sí. No
donde ahora se está construyendo un complejo habitacional, donde está un parque muy lindo. Esos terrenos eran de Obras Sanitarias de la Nación. Toda la vida viviendo ahí. Sí, eran gigantescos. Bueno, sí, estaban conozco reservados, perfectamente, estaban pensados para hacer una planta potabilizadora en la década de 1940. Recién se hizo en el 2015. Imagínense el tiempo que pasó hasta que se pudo concretar, o sea que hubo decisión política en algún sentido también. ¿No hay posibilidad ninguna de que en su trayecto a San Lorenzo, este tramo de Capitán Bermúdez hasta San Lorenzo, sirva también o alimente de alguna manera la actual cooperativa de Fray Luis Beltrán? Sí, sí está pensado, está previsto. No puedo asegurar en este momento que sea en esta etapa del acueducto. ¿Por qué? Porque la planta del acueducto Gran Rosario necesita una ampliación para seguir camino por Avenida de Circunvalación, ¿está bien? Hacia Godoy, hasta calle Godoy está proyectada la segunda etapa. Para hacer esa obra... ¿De autopista hasta...? Todo por Circunvalación. Sí, pero es muchísimo. Son 12 kilómetros de cañería. No, son obras monstruosas. Bueno, perdón, dale. Entonces, para Beltrán para orientar a Beltrán hay que esperar la ampliación de la planta, que no está muy lejos tampoco. Decíamos que estaba en licitación. Sí. Ahí se va a conectar Félix Beltrán, porque no tiene sentido pasar un caño con agua del río enfrente de una localidad y no brindarle el servicio. O sea, en ese momento seguramente se va a conectar al acueducto Gran Rosario. Nosotros vamos a ser un proveedor mayorista de agua y ellos van a poder conectarse al acueducto Gran Rosario. Claro, Beltrán no todo el mundo conoce, ni porque yo sea de ahí y Guillermo conozca a la perfección la zona, todos los lugares donde llegamos, estamos hablando del cordón industrial norte, de Fray Luis Beltrán tiene cooperativa, tiene toma de agua, tiene su hongo, pero hemos tenido, yo fui socio, una acción le contaba, hemos tenido muchos problemas y bueno, parte de lo que antes servía la cooperativa lo tomó Agua Santafesina, entre ellos yo, que vivo en el límite con Beltrán, en Bermuda con el límite con Beltrán. El Casilda, ¿está servida también por agua? Sí, Casilda es de Agua Santafesina, es otro distrito histórico de la época de 1930. Pero Casilda ha crecido como impresionante. Casilda ha crecido mucho. Casilda tiene una ventaja, está localizada arriba de un acuífero que tiene excelente calidad, que es el acuífero Puelche. Ese acuífero, o sea, la provincia tiene, abajo de nuestros pies, digamos, hay lo que se denominan acuíferos, que no son más que cuencas que se forman con el agua que transporta la lluvia, que puede pasar a lo mejor 100 años hasta que llegue el agua al acuífero. En ese proceso, esa agua va filtrando y va tomando minerales en el trayecto hacia el punto donde ya se detiene por una cuestión de que está aislada y ahí queda depositada el agua. Lo que hacemos nosotros es hacer perforaciones de una profundidad determinada, en algunos casos de 30 metros, en algunos lugares tenemos perforaciones de 100 metros para llegar a los acuíferos. Y si el agua tiene normas de calidad, se puede distribuir directamente sin ningún tratamiento. Simplemente se le agrega cloro, que es el elemento que desinfecta de cualquier organismo al agua. Y en otros casos, cuando el agua no es de calidad, hay que someterla a algún tratamiento. Por ejemplo, nosotros en Galvez, en Firmat, Rufino y Cañada de Gómez, si no me olvido de ninguno, Rafaela también, tenemos plantas de tratamiento del agua de pozo. Como ese tratamiento se llama ósmosis inversa, se separa todas las sales del agua, queda agua de batería, digamos, agua destilada. Sí. Esa agua se vuelve a mezclar con agua de pozo en una proporción que no sea negativa para el organismo, porque uno no puede tomar agua destilada porque es peor que tomar agua contaminada, porque la ósmosis se produce en nuestros intestinos y nos saca todos los minerales y es mortal, digamos. Entonces se vuelve a mezclar agua osmosada, que sería agua destilada, entre comillas, con agua de pozo, y esa agua vuelve a ser totalmente potable, con menos sales que la que tenían originalmente en el terreno. En Casilda eso no hace falta, porque el agua es naturalmente de calidad. ¿Por qué? Porque está sentada sobre el acuífero Puelche. Ese con acuífero sería como esos lugares de donde sacan petróleo, como una ampolla gigante. Exacto. A profundidad. Sí, o podríamos denominarla río subterráneo, si uno quiere. En realidad el agua no tiene la velocidad de un río, pero tiene cierta movilidad también. Y es agua confinada, o sea que es muy raro que tenga alguna actividad orgánica, porque el agua sin luz solar no genera vida.